Ok, bien. Les decía que este método, para mi cámara, se decía que este método lo conocemos como el método del pivote y nos permite pues también calcular el determinante de una matriz. Método del pivote. Aquí está toda la explicación teórica. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ir directamente a un ejercicio porque creo que ahí se entiende mejor los pasos. Fíjense, acá tenemos una matriz de tamaño 4 por 4. Tiene que ser cuadrada para que nosotros podamos encontrar el determinante de la matriz. ¿En qué consiste el método del pivote? Que nosotros seleccionemos un número, un elemento, cualquiera, el que querramos de aquí, de esta matriz, para calcular el determinante por este método. Ese es el primer paso. El segundo paso, bueno, elijamos este 4. Vamos a elegir este 4. ¿Sí? A ese vamos a llevar nuestro elemento pivote. Podríamos haber seleccionado cualquiera. Segundo paso es que ese elemento debe hacerse 1. Ah, bueno, te hubiera sido mejor que hubiéramos elegido otro que ya sea 1, por ejemplo este, ya no necesitábamos un paso, pero obviamente como estamos practicando el método, podemos elegir cualquiera. Le decía, el primer paso es elegir un elemento cualquiera. Segundo paso es hacerlo 1, unidad. Entonces, como si hubiéramos querido abreviar, pues directamente no elegíamos algún elemento que sea 1. Pero obviamente en una matriz no siempre va a haber elementos 1, ¿no? Para empezar, entonces, bueno. Y por último, nosotros queremos hacer con este 4, que este 4 sea nuestro elemento pivote. Les decía que el segundo paso es que este elemento pivote se haga 1. ¿Cómo se hace eso? Factorizamos de esta fila, de la fila 2, porque en esa fila está el elemento que queremos que sea el pivote, factorizamos un 4. Ese 4 sale afuera, fíjense. Ese 4 sale afuera. Aquí está la matriz. Pero si factorizamos un 4 a la segunda fila, este que era 1 de acá, se vuelve, fíjense, un cuarto. Este que era 0 sigue siendo 0. Este que era 4, como hemos factorizado un 4, se hace 1. Este que era 2, como hemos factorizado un 4, se hace un medio. A ver, verifiquemos de nuevo. 4 por un cuarto, 1. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. Y 4 por un medio, 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hemos factorizado el 4. Porque este 4, vuelvo a recalcar, este 4, este era nuestro elemento pivote, lo hemos hecho 1. Lo hemos hecho 1. Repito, en este método el pivote, para hacer 1, lo que tenemos que hacer es factorizar ese elemento. Bien, ¿se entiende, no, chicos, lo que hemos hecho? Sí. Ok. Segundo paso. Debemos colocar, cada vez que elijamos un elemento pivote y lo hagamos 1, debemos colocar esta expresión acá adelante. ¿A qué se refiere esa expresión? Colocamos el -1 elevada a la sumatoria donde está ese elemento pivote que hemos elegido. Fíjense que este elemento pivote se encuentra en la posición 23, fila 2, columna 3. Entonces, ese -1 que se debe colocar siempre que elijamos un elemento pivote, lo elevamos a 2 más 3, que vuelvo a repetir, es la posición donde se encuentra el elemento pivote. Bueno, -1 elevado a la quinta potencia sigue siendo -1. Y -1 por 4, fíjense, la siguiente etapa, aquí está el -4. Pero veamos acá, volvamos acá nuevamente. Una vez que lo hemos hecho 1, ¿qué debemos hacer? Todos los demás elementos que estén en esa columna, es decir, el 3, es decir, este otro 3 y este -1, debemos hacerlo nulos. Deben hacerse nulos. Entonces vamos a aplicar operaciones elementales usando la fila 2 como fila guía para que este 3 y este -1 se hagan 0. Entonces, ¿por qué número vamos a multiplicar la fila 2 para que sumado a la fila 1 acá se haga 0? Por -3. Aquí está. Entonces, -3 por un cuarto más 3, 9 cuartos. -3 por 0 más 4, sigue siendo 0. -3 por 1 más 3, 0. -3 por un medio más 3, 3 medios. Y conseguimos el objetivo de hacerlo 0. ¿No? Ahora, que se haga 0 este 3. ¿Por qué elemento habrá que multiplicar la fila 2 para que sumado a la fila 3 aquí se haga 0? Por -3 también. Entonces, -3 por un cuarto más 3, 9 cuartos.
Menos 3 por 0 menos 2, sigue siendo menos 2. Menos 3 por 1 más 3, 0. Menos 3 por 1 medio más 4, 5 medios. Muy bien, ya hemos logrado el objetivo que este elemento se nos haga 0. Ahora que se nos haga 0 el menos 1. ¿Por qué número vamos a multiplicar la fila 2 para que sumada a la fila 4 aquí se haga 0 por 1? A ver, veamos. 1 por 1 cuarto más 4, 17 cuartos. 1 por 0 más 2, sigue siendo 2. 1 por 1 menos 1, 0. 1 por 1 medio más 3, 7 medios. Y fíjense que hemos logrado conseguir el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que una vez que habíamos elegido ese elemento pivote lo habíamos hecho unidad, hacer que todos los elementos de esa columna y de esa fila se hagan nulos. Una vez que hemos hecho esa operación, que ya está la unidad y todos los demás elementos son nulos, ¿qué hacemos? Eliminamos. Fíjense que esto primero, antes de eso, primero que toda esta operación se ha convertido en menos 4, dijimos hace un momento, ¿no? Bien, le decía entonces, debemos eliminar toda la fila y toda la columna donde se encuentre el elemento pivote. Eliminar, la eliminamos. De manera que si era una matriz de tamaño 4x4, queda ahora reducida en una matriz de tamaño 3x3. La hemos reducido a 3x3. Bien, entonces se repite todo el proceso de nuevo otra vez. ¿En qué consiste repetir todo el proceso de nuevo? Elegir un nuevo elemento pivote. Pero como hay puros quebrados acá, ¿no? Pudiéramos aprovechar y factorizar, extraer, factorizar un poquito. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si no, trabajamos nomás con lo que está. Fíjense, este menos 4 sigue siendo este de acá. ¿Sí? Sigue siendo este. Fíjense todos los elementos de esta columna, todos están divididos entre un cuarto. Recuerden que para multiplicar o para extraer un elemento de un determinante se lo hace únicamente de una fila o de una columna. Entonces, como todos estos elementos de esta columna están divididos entre 4, podemos factorizar, extraer hacia afuera el 1/4. De manera que aquí va a quedar, fíjense, 9, 9, 17. Todos estos elementos de la segunda columna, todos son múltiplos de 2. Podemos factorizar un 2 de esa columna. Y queda acá 2 menos 1 y 1. Lo mismo sucede con la tercera columna. Todos están divididos entre 2. Podemos factorizar de esa columna un medio. Y nos queda 3, 5, 7. ¿Eso con qué objetivo lo hacemos? Porque nos queda una expresión más sencilla. De lo contrario, si alguien no quisiera factorizar, pues trabaja nomás con estos valores que tenemos acá. No habría ningún problema. Bien. Entonces, ahora volvamos a aplicar otra vez el método del pivote. No nos olvidemos que estos números quedan afuera, ¿no? De todas maneras, fíjense que este 2 con este 2 se va, este 4 con ese 4, y todo esto queda menos 1, que está acá. Bien. Elijamos un nuevo elemento pivote. No sé cuál estamos, el 21 estamos eligiendo. A ver, le decía que el elemento pivote luego debemos hacerlo 1. Entonces, por lógica, nosotros deberíamos haber escogido este. Así nos facilitamos un paso. Pero bueno, hoy día como estamos practicando, la vamos a complicar. Elijamos un número que no es 1. Porque en realidad pueden elegir cualquiera. Bueno, ¿cuál estoy eligiendo acá? Perdón, permítame, el 21. Perdón. Para que sigamos con el ejemplo, la he complicado más. Hemos elegido, si no me equivoco, déjenme verificar un ratito. Sí. Estamos eligiendo el 21. Estamos eligiendo este elemento, nuestro nuevo elemento pivote. Ustedes me dirán, vuelvo a repetir, ¿por qué no elegimos este? Debería ser lo lógico, pero estamos tratando de complicarlo en el sentido que no siempre va a haber un 1 dentro de la matriz, ¿no? Bueno, en este caso sí nos convendría directamente este, pero lo estamos complicando, porque por último le digo, podemos elegir cualquiera. Que este sea nuestro elemento pivote. Segundo paso, ¿cuál era? Que ese elemento pivote se haga unidad. Y se haga unidad. ¿Cómo lo hacemos unidad? Factoricemos un 9 de esa fila. Acá está, fíjense, estamos factorizando un 9. De manera que en vez de este 9, nos va a quedar el 1 y que además es nuestro elemento pivote. En vez de menos 1, nos queda menos 1 noveno. Estamos factorizando un 9. Y en vez de 5, nos queda 5 novenos. Si quieren verificar, 9 por 1, 9. 9 por menos 1 novenos, menos 1. Y 9 por 5 novenos, 5. ¿Sí? Hemos factorizado un 9.
Hemos conseguido nuestro objetivo, hacer que ese elemento pivote se haga unidad. Pero ojo, recuerden el otro paso, que cada vez que elegimos un elemento pivote, ¿qué había que hacer? Aumentarle el -1 elevado a la posición que se encuentre. Este elemento pivote que hemos elegido está en la fila 2, columna 1. Por ese motivo, esto lo he vuelto a copiar, lo estamos elevando a 2 más 1. Bueno, -1 elevado al cubo, que 2 más 1 es 3, nos da -1. Y -1 por -9 queda únicamente 9. Bien, este era nuestro elemento pivote. ¿Cuál era el siguiente paso? Que todos los demás elementos de esa columna se hagan nulos. Es decir, que este 9 y que este 17 se hagan nulos, usando la fila 2 como fila guía. Entonces la pregunta es, ¿por qué número voy a multiplicar la fila 2 para que sumado a la fila 1 acá se me haga 0? Pues -9. ¿Por qué número voy a multiplicar la fila 2 para que sumado a la tercera fila acá se me haga 0? Por -17. Ya están las dos operaciones. Vamos verificando entonces. -9 por 1 más 9, 0. -9 por -1 noveno más 2, 3. -9 por 5 noveno más 3, -2. Ahora por -17, ¿no? -17 por 1 más 17, 0. -17 por -1 noveno más 1, 26 novenos. -17 por 5 noveno más 7, -22 novenos. Muy bien, conseguimos el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Haber elegido un elemento pivote, que ese elemento pivote se nos haga unidad, y luego hacer 0 todos los demás elementos de esa columna. Una vez que conseguimos ese objetivo, debemos anular la fila y la columna donde se encuentre el elemento pivote. Entonces, ¿qué nos queda? No hay que olvidarse el 9 que queda afuera, ¿no? Pues nos queda el 3, el -2, el 26 noveno y el -22 noveno. Que ahora, como ya es una de 2 por 2, ya no hay necesidad que le demos al elemento pivote. Resolvemos tal como sabemos resolver una matriz de 2 por 2. Entonces el 9 queda fuera. Cuando era de 2 por 2, que decíamos, diagonal principal, 3 por -22 sobre 9. Menos diagonal secundaria, -2 por 26 noveno. -2 por 26 noveno. Resolviendo todo esto, toda esta operación aritmética, encontramos que el determinante de esta matriz es -14. De esa manera, calculamos nosotros el determinante usando el método del pivote. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Está claro, ¿no ves? Inge, ese método es el que nos dijo que no iba a servir para las matrices así grandes de 5 por 5, Sí, así. sí, sí. Este es muy práctico Ah, para matrices muy grandes. ¿Por qué? Digamos, porque si fuera una matriz de 6 por 6, aplican pivote y se la hace 5 por 5. Aplican pivote, se la hace 4 por 4. Aplican pivote, se la hace 3 por 3. Aplican pivote, se la hace 2 por 2 y ahí ya trabajan ya directamente, está, ¿no? ¿no? En cambio, si fuera una de 6 por 6 y ustedes quieren usar cofactores, se la hace larguísimo. Van a llenar dos planas porque esa hay que hacer 6 matrices 5 por 5, cada una hay que resolver por separado. Sí, el método cofactor es muy práctico cuando es 3 por 3, pero ya para matrices muy grandes se le complica. Otro que es muy práctico para matrices muy grandes, chicos, aparte del pivote, es la matriz triangular, que únicamente consiste en escalonar la matriz. Escalona la matriz y la diagonal principal directamente es el determinante de la matriz. Sobre todo para matrices muy grandes, muy práctico, muy rápido. Bien, creo que se ha entendido el método del pivote, ¿cierto? Listen, disculpe. La disculpo. ¿Siempre se hace 0 la columna? Sí, 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 se hace 0. Ahora, estamos acostumbrados aquí en el método del pivote a trabajar por columnas, porque también se pudiera haber hecho 0 la fila, pero no nos compliquemos, trabajemos con columnas para que todos trabajemos igual, ¿sí? Elegimos el elemento pivote, ese elemento pivote tiene que hacerse unidad. Una vez que es unidad ese elemento pivote, se debe hacer 0 todos los demás elementos de esa columna.
Una vez que se consigue eso, sin olvidarnos que cada vez que elijamos un elemento pivote, debemos colocar afuera el -1 elevado a la posición en la cual se encuentra el elemento pivote, ¿no? Entonces se anula la fila y se anula la columna donde se encuentre el elemento pivote. ¿Alguna consulta, chicos? Entonces, ingeniero, el pivote puede ser el número menor, ¿no? En realidad, cuando ustedes tienen la matriz, voy al inicio de la matriz. Acá. Ustedes eligen cualquiera. Cualquiera puede ser pivote. Y van a llegar exactamente al mismo resultado. Van a llegar exactamente al mismo resultado, cualquiera. De hecho, Disculpe, dime, sí. no, sigue hablando si quería, después yo le pregunto. De hecho, lo más práctico es buscar el 1 por ahí. Puede ser más práctico que directamente digamos, lo hagamos que sea el pivote. Así no evitamos el paso a hacerlo 1, ¿no? Solo que nosotros cogimos otro por manera de practicar, porque como le digo, no siempre dentro de todos los elementos de la matriz va a haber un 1. Por ahí no hay ni un 1, nos va a tocar la fuerza de cualquiera, ¿no? Sí, dime, ¿querías preguntarme algo? Creo que era Fabricio. Un poquito más abajo, disculpen, para que le dé. ¿Ya? ¿Más? Abajo, más abajo. Sí, más. Ahí donde está, donde hay varios redondos. ¿Qué pasa si no todos son iguales, así como todos coinciden con 2, con 4 ¿No? y así? Incluso aquí que son iguales, si tú no quieres factorizar, no lo haces. ¿Ya? Directamente digo que sea mi elemento pivote este. Punto, ¿ya? Y operas nomás con ese. Fue simplemente para hacerla un poquito más sencilla esta expresión. Pero si no tú quieres factorizar, o por último, acá hubiera sido un 5, tú me dices, ¿no? Un 9 quinto, por ejemplo, ya no puedes Sí. factorizar el 4. Uy, aquí hubiera sido un Ajá. 3, ya no puedes factorizar un medio. Y aquí hubiera sido un 7, ya no puedes factorizar un 2. No te afecta en nada. Eliges un Ah, elemento ya. pivote cualquiera. Eso lo hicimos simplemente para que esta matriz se haga algo más sencillita, pero si dio la casualidad que se podía. Pero si no se puede, tú igual eliges cuál va a ser tu elemento pivote, factoriza esa fila para que se te haga 1 ese elemento pivote y luego haces 0 todos los elementos de esa columna. Y después anula la fila de la columna donde esté el elemento pivote. Gracias, Ángel. Listo. ¿Sí? Ahora, alguien pregunta algo muy interesante. Muy bien, me agradó mucho esa pregunta. ¿A qué me refiero? Yo le había dicho el otro día que se puede combinar métodos. En cualquier momento se puede combinar métodos. Su compañero pregunta, y cuando hemos llegado a 3×3, ¿será que no podemos aplicar Sarrus? Dice alguien, pregunta en el chat. Muy buena pregunta, claro que sí. Voy a guardar esto primero. A ver, ¿dónde estamos 3×3? Antes que elegimos el evento pivote. Aquí era, ¿no? Me parece aquí. Antes que factoricemos el 9. Y lo hicimos 3 por... Incluso acá, antes que factoricemos. Este era nuestro elemento pivote, anulamos la fila y la columna y nos quedamos con esta matriz de tamaño 3×3, por un lado, sin olvidarnos del -4 que teníamos. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Factorizamos para hacerla más sencilla, pero si no, directamente, como preguntaba hace un momento su compañero, elegimos cualquiera para que sea nuestro elemento pivote y lo hacemos. Bien, pero no queremos ocupar ya pivote. Como ya está 3×3, pueden... Andrea, su micrófono, por favor. Como ya está 3×3, sin olvidarnos del -4, por favor, ¿no? Aquí podríamos haber aplicado Sarrus, podríamos haber aplicado cofactores, podríamos haber aplicado matriz triangular también, y vamos a llegar exactamente a lo mismo. ¿De acuerdo, chicos? Podemos combinar métodos. Aquí, muy bien, acá cuando hemos llegado a 3×3, si ya no queremos seguir eligiendo un nuevo elemento pivote, pues aplicamos otro método para resolver esta de 3×3. O seguimos con pivote como ustedes gusten. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Ingeniero, Antes este método sirve para todo tamaño de matriz. Sí, para todo tamaño de matriz, para todo tamaño de matriz. Sobre todo es muy útil si la matriz es muy grande porque nos permite ir reduciéndola. Imagínate, bueno, no tiene sentido en el examen poner una de 6×6, ¿no? Pero a veces, dependiendo de las aplicaciones que se hacían en la vida práctica, una de 6×6, por ejemplo, aplicar factores no terminas nunca. Pudieras aplicar de la matriz triangular,
O directamente el método del pivote. Aplicas pivote y la vas reduciendo a 5 por 5, 4 por 4, 3 por 3. De ahí otra vez pivote, o si no, vas a aplicar luz. O incluso cuando era 4 por 4 ya podés aplicar la matriz triangular o el de cofactores si gustan. En cualquier momento pueden ustedes combinar métodos. ¿De acuerdo, Tengo chicos? una consulta. Sí. ¿Podemos usar la multiplicación para convertir un elemento a uno o No, factorizar igual? no, 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 no. Muy buena Solo pregunta la que factorizar. haces. Muy buena pregunta. El error más común. El error más común. En determinante no se puede hacer eso. A ver, si elegimos nosotros este 4 como nuestro elemento pivote y nosotros decimos, la fila 1 la voy a multiplicar por 4. ¿Qué están haciendo ustedes? Con seguridad si hacen esa operación, acá su determinante no va a salir menos 14, va a salir menos 14 por 4, menos 56. Porque están introduciendo un 4 al determinante, un 4 que no había en ninguna parte, están introduciendo un 4 que no existía. Por eso que en el caso sobre todo en este método del pivote, cuando hay un elemento que ustedes quieren hacerlo uno, cuando estamos aplicando determinantes, no pueden multiplicar. Lo que pueden es factorizar. Por eso que estamos factorizando acá un 4, este 4 que se factorizó. Muy buena aclaración, me estaba olvidando de eso. No pueden multiplicar ustedes, en este caso, la fila 1 voy a multiplicar por un cuarto, por ejemplo, para que se haga 1, ¿no ves? No podemos. ¿De dónde estás sacando ese un cuarto? Tú, de hecho, lo que estás haciendo es que a este determinante de acá, te estás aumentando un cuarto que lo estás sacando de otra parte, que no existía. Entonces, no puedes. Lo que tienes que hacer es necesariamente extraer, factorizar lo que sea necesario para hacer unidad ese elemento que has elegido como pivote. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniero, gracias. Una sugerencia, yo creo que lo más práctico es que se agarren una matriz de 4 por 4 e intenten calcular el determinante por todos los métodos. Tienen que llegar exactamente a lo mismo. Y si no les sale por alguno de los métodos, usted pone en el YouTube o en el Google, ponen resolver calculadora online o resolver por el método de pivote y siempre aparece alguna calculadora que les permite resolver por cualquier método, por si al final no pueden por un determinado método. Pero tienen que llegar exactamente al mismo valor por cualquiera de los métodos que utilicen. Bien, vamos a pasar al siguiente subtítulo y con eso vamos a dar por terminado el tema de determinantes. Este texto de determinante que les he pasado, hay muchísimas aplicaciones, lo han visto que es enorme. Obviamente estamos extrayendo lo más necesario únicamente, lo más importante por una cuestión de tiempo. Y nos vamos a ir directamente al último subtítulo, con eso terminamos de determinantes, al método de la regla de Kramer. Para los que estamos en el PDF, segunda parte, página 74. Página 74, 75. 75 en realidad. ¿Qué es el método, la regla de Kramer? La regla de Kramer. ¿Para qué nos sirve la regla de Kramer? Fíjense que el siguiente tema que vamos a ingresar, alguien me dijo el señor la fotocopiadora que ya alguien había ido a querer fotocopiar el texto del tercer tema. Me comprometí esta noche pasárselo a él. El tercer tema no entra este segundo parcial, pero ya había algunos interesados que lo querían. Entonces esta noche se lo estoy pasando al señor para los que quieren ya fotocopiárselo. El tercer tema, por ahí el fin de semana quieren adelantar la lectura, y por eso se lo voy a mandar. Y también se lo voy a mandar por PDF al grupo. El tema 3 que se llama sistema de ecuaciones. Entonces, esta regla de Kramer, ¿qué nos permite? Justamente eso, resolver sistemas de ecuaciones, pero usando determinantes. Vamos a resolver un sistema de ecuaciones usando determinantes. ¿Sí? ¿En qué consiste eso? Bueno, acá hay toda una explicación teórica cómo se hace, pero vámonos a la gráfica, que creo que es mucho más fácil. Fíjense, acá tenemos un sistema de ecuaciones dado en forma genérica, donde tenemos la incógnita X, Y, Z, bueno, puntos suspensivos porque pudiera haber más incógnitas, ¿no? Pero nosotros generalmente trabajamos de 3 por 3, ¿no? O máximo 3 variables.
cada una de las variables con sus respectivos coeficientes. Fíjense. Y acá al lado derecho, los términos independientes. Muy bien, ¿en qué consiste? Que debemos armar inicialmente calcular, quiero decir, esos tres determinantes. Este primero se llama calcular el determinante en función a X, el determinante en función a... Acá hay un pequeño error, por favor, chicos, ya que acá debería ser una Y, aquí debería ser una Z. Ahorita mismo lo voy a corregir en el texto original, debe estar mal también. Ve, aquí ya se corrige ya. ¿Ya? Por favor, acá es de Y y acá es de Z, ¿ya? ¿En qué consiste? En primer lugar, debemos armar, fíjense, y está arriba, debemos armar la matriz D, que es a la cual le vamos a calcular el determinante. La matriz D, ¿cuál es? Es aquella que está conformada por los coeficientes de las variables. De X, A1, A2, A3, A1, A2, A3. De Y, B1, B2, B3. Y de Z, C1, C2, C3. Y acá tenemos una matriz de tamaño 3×3 que la vamos a llamar D. Se acostumbra a ponerle la letra D generalmente. Y debemos calcularle el determinante. A esta le llamamos la matriz de los coeficientes, ¿no? Porque es únicamente los coeficientes de las variables, no entran los términos independientes. Luego armamos otra matriz que la vamos a llamar la matriz DX. ¿Y qué significa DX? Que en lugar de X, en lugar de la columna de los coeficientes de X, donde debería estar A1, A2, A3, colocamos los términos independientes. Luego armamos la matriz DY. DY, ¿qué significa? Que en lugar de la matriz Y, donde están sus coeficientes B1, B2, B3, colocamos los términos independientes. Luego armamos la matriz DZ, que en el lugar de la variable Z, donde deberían estar los coeficientes C1, C2, C3, estamos colocando los coeficientes D1, D2, D3, que corresponden a los términos independientes. Y debemos calcular estos 4 determinantes, reemplazar en estas fórmulas, y así determinamos cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. ¿Y cuánto vale Z? De eso se trata, encontrar el valor de X, Y y Z. A ver, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, a ver, acá está un sistema de ecuaciones de 3×3. Armemos la matriz D. ¿Qué era la matriz D? La matriz de los coeficientes. De X primero, 3, 2, 1. Fíjense la primera columna, 3, 2, 1. Segunda columna Y, 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3. Tercera columna Z, menos 1, 2, 2. Menos 1, 2, 2. Ya está. Una matriz de 3×3. Y aquí hemos aplicado directamente, ya no vamos a operar, ya lo hemos visto bastante ayer. Estamos aplicando cofactores, ¿no? Por lo que veo, acá el 2, el menos 1 y el 2, estamos trabajando en función a la segunda fila. Podríamos haber trabajado en función a cualquier la fila, en este caso en función a la segunda. Y nos sale menos 35.